Buenos días, comisionada Karen Patricia Flores Carreño. Buenos días, licenciada Vivian Montiel Montero, secretaria ejecutiva. Buenos días a todas y a todos, siendo las 9 horas, las 10 horas con 9 minutos del día miércoles 20 de noviembre del año 2025, damos inicio a la 36ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco la presencia de quienes nos hacen el favor de acompañarnos, tanto de manera presencial como a través de medios digitales en esta sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, solicito atentamente a la secretaria ejecutiva proceda a verificar la existencia del mismo para poder estar en condiciones de dar inicio formal con la presente sesión ordinaria de este órgano garante. Muy buenos días, comisionada, comisionado, con su permiso. En este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Salvavera, comisionado presidente. Buen día, presente. Muy buen día, presidente. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buen día. Muy buenos días, comisionada. Comisionado presidente, le informo la asistencia de 2 integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Muchas gracias. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro en consecuencia quórum legal en términos de lo que establecen los artículos 87 y 89, ambos del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para poder llevar a cabo y celebrar la 36ª sesión ordinaria de Pleno. Lo anterior considerando además que a la fecha el Congreso del Estado de Morelos no ha convocado a la persona comisionada suplente en cuya designación se encuentra acreditada en el decreto número 1300, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el pasado 7 de julio del año 2021. En términos de lo antes dicho, fundado y motivado, es que le solicito a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE-SP-35SO-2025-01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Muchas gracias. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 36ª sesión ordinaria de Pleno, solicito a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Con gusto, presidente. Comisionada y comisionado, doy lectura al orden del día propuesto para la 36ª sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 35ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 12 de noviembre de 2025. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 12 al 19 de noviembre de 2025. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 78 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 5.2, análisis y aprobación de 4 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Punto número 5.3, análisis y aprobación de 58 proyectos de acuerdo de no admisión. Punto número 5.4, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de conclusión. Punto número 5.5, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia. Punto número 5.5.1, análisis y aprobación de 2 proyectos de acuerdo de cumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 5.5.2, análisis y aprobación de 2 proyectos de resolución de incumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025.
Punto número 5.5.3, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 5.6, asuntos de la Coordinación de Protección de Datos Personales. Punto número 5.6.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar en primer lugar a mi compañera comisionada, la licenciada Karen Patricia Flores Carreño, si desea añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. En esta ocasión no, presidente, pero muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted, compañera comisionada. Le solicito la autorización para que la licenciada Vivian Montiel pueda agregarme en asuntos generales en el ánimo de poder dar cuenta de algunos temas vinculados a la coordinación de este instituto. Con esa modificación le pido a la licenciada Vivian Montiel someta a consideración de este honorable pleno el orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno el orden del día en los términos precisados, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el orden del día de la 36ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Instruyo a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta el acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 36 SO-2025 diagonal 02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 35ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 12 de noviembre de 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, toda vez que ésta fue remitida para su revisión a las personas integrantes de este Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la 35ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 12 de noviembre de 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Entendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la 35ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. En instrucción del comisionado presidente se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 36 SO-2025 diagonal 03. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, en consecuencia, someta a votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acta de la 35ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 12 de noviembre de 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acta de la 35ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP 36 SO-2025 diagonal 04. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el instituto del 12 al 19 de noviembre de 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, en consecuencia, le pido de favor dé cuenta a este honorable pleno de la correspondencia recibida en este instituto.
Con gusto, presidente. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto un total de 411 oficios diversos, los cuales describo a continuación cómo fueron turnados. A presidencia, un oficio. Secretaría ejecutiva, 2 oficios. Abogada general, 3 oficios. Dirección de administración, un oficio. Coordinación jurídica, 399 oficios. Coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia, 4 oficios. Coordinación de Tecnologías de la Información, un oficio, dando un total de 411 oficios que se han remitido a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el 5.1, análisis y aprobación de 78 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira. En mérito de lo anterior, solicito a la licenciada Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador jurídico de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito amablemente al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Buenos días, comisionado, comisionada, secretaria ejecutiva. Con el permiso del pleno doy cuenta de 78 proyectos de resolución definitiva, los cuales previamente han sido analizados y discutidos. Asuntos de la ponencia número 1. Todos los asuntos que emite esta ponencia tienen el sentido de resolución de sobreseimiento. Son los recursos de revisión 000059-2024 en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 000899-2024 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 00183-2024 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 0011571-2024 en contra del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. 001887-2024 en contra del Ayuntamiento de Atlatlaucan, Morelos. Todos con sentido de resolución de sobreseimiento. Asuntos de la ponencia número 2. Los primeros asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2023, promovidos en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con sentido de resolución de sobreseimiento. Recursos de revisión 00278, 001.598, 001.603, 001.608, 001.623, 001.678, 001.683, 001.688, 001.693, 001.698 y 001.703, todos con sentido de resolución de sobreseimiento. Siguiente asunto, 00.983-2023 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, revocación total. 00.993-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, sobreseimiento. 00.2008-2023 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, sobreseimiento. 00153-2023 en contra del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, revocación total. 00-2038-2023 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos, sobreseimiento. 0040-2025 en contra de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, sobreseimiento. Asuntos de la ponencia número 3. 0214-2022 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, revocación total. 1264-2022 en contra del Sindicato Independiente de Trabajadores que prestan sus servicios al Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, sobreseimiento. 1334-2022 en contra del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, revocación parcial.
1339-2022 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Revocación total. 1464-2022 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Revocación parcial. 00109-2023 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Sobreseimiento. 00169-2023 en contra de Servicios de Salud de Morelos. Revocación total. 00179-2023 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Sobreseimiento. 00184-2023 en contra del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos. Afirmativa ficta. 00189-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Afirmativa ficta. 00214-2023 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Afirmativa ficta. 00244-2023 en contra de la Coordinación General de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. 00279-2023 en contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos. Sobreseimiento. 00289-2023 en contra del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos. Afirmativa ficta. 00324-2023 en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Revocación total. Asuntos de la ponencia número 4. Los primeros asuntos que emite esta ponencia, todos promovidos en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística con sentido de resolución de sobreseimiento. Son los recursos de revisión 2200-2022, una disculpa, comisionados, me faltó dictar el último asunto de la ponencia número 3. Me regreso al punto número 38. Es el recurso de revisión 2319-2023 en contra del Colegio de Morelos. Su sentido, afirmativa ficta. Ahora sí doy cuenta con la ponencia número 4. Los primeros asuntos que emite esta ponencia, todos promovidos en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística con sentido de resolución de sobreseimiento. Son los recursos de revisión 2200-2022, 2525-2022, 2700-2022, 0325-2023, 0480-2023, 0520-2023, 0615-2023, 0625-2023, 1940-2023, 1355-2023, 2125-2023, 0012-2024, 0047-2024, 0227-2024 y 0367-2024, todos en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística con sentido de resolución de sobreseimiento. El siguiente asunto que emite esta ponencia, 1625-2022 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, revocación parcial. 1645-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos, sobreseimiento. 3175-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos, revocación parcial. 0760-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, afirmativa ficta. Y 0795-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, afirmativa ficta. Asuntos de la ponencia número 5. 0846-2022 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, antes Secretaría de Administración, revocación parcial. 1521-2022 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, sobreseimiento. 1916-2022 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, revocación parcial. 2746-2022 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, sobreseimiento. 2856-2022 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, revocación parcial. Los siguientes asuntos que emite esta ponencia, todos con sentido de resolución de revocación total. 1806-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos.
1821-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos. 1861-2022 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 1921-2022 en contra del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. 1986-2022 en contra del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 2001-2022 en contra del Ayuntamiento de Jutepec, Morelos. 2031-2022 en contra del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. 2281-2022 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 2346-2022 en contra de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. 2631-2022 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. 2636-2022 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. 2656-2022 en contra del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 3006-2022 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. 3311-2022 en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes Comisión Estatal de Seguridad Pública. Y 3406-2022 en contra de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Todos estos con sentido de resolución de revocación total. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Por favor, licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 78 proyectos de resolución definitiva, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobadas por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno las 78 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número INIPE/SP/36SO-2025/05, consecutivamente al mismo con la terminación 82. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.2, análisis y aprobación de 4 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias. Le solicito amablemente al licenciado Jiménez Alquicira dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Doy cuenta de 4 proyectos de acuerdo de cumplimiento, los cuales de igual manera han sido analizados y discutidos previamente. El primer asunto emitido por la ponencia número 2, 00-1142-2019 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Los siguientes 2 asuntos emitidos por la ponencia número 3, 1739-2022 en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y 3389-2022 en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos. El último asunto emitido por la ponencia número 5, 0574-2020 en contra del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temisco, Morelos. Es la cuenta de los acuerdos de cumplimiento. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 4 proyectos de acuerdo de cumplimiento, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los 4 acuerdos de cumplimiento. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/36SO-2025/83, consecutivamente al mismo con terminación 86. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, secretaria ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.3, análisis y aprobación de 58 proyectos de acuerdo de no admisión. Muchas gracias. Le pido de favor al licenciado Jiménez Alquicira dé cuenta a este honorable pleno del presente punto.
Doy cuenta de 58 proyectos de acuerdo de no admisión, los cuales previamente han sido analizados y discutidos. Asuntos de la ponencia número 1. 00-1447-2025 en contra del Ayuntamiento de Ocoituco, Morelos. Los siguientes asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2025 y promovidos en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Son los recursos de revisión 00-1581, 00-1583, 00-1585, 00-1587, 00-1589, 00-1591, 00-1593, 00-1595, 00-1597, 00-1599, 00-1601, 00-1603, 00-1607, 00-1609, 00-1611, 00-1613, 00-1615, 00-1617, 00-1619, 00-1621, 00-1623, 00-1625, 00-1627, 00-1629, 00-1631, 00-1667, 00-1669 y 00-1671, todos del año 2025 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Asuntos de la ponencia número 2. Los primeros asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2025, promovidos en contra de Servicios de Salud de Morelos. 00-1302, 00-1304, 00-1306, 00-1308, 00-1310 y 00-1312. El siguiente asunto, 00-1358-2025 en contra del Ayuntamiento de Azochiapan, Morelos. Los siguientes asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2025, promovidos en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Son los recursos de revisión 00-1580, 00-1582, 00-1584, 00-1586, 00-1588, 00-1590, 00-1592, 00-1594, 00-1596, 00-1598, 00-1600, 00-1602, 00-1604, 00-1606, 00-1608, 00-1610, 00-1612, 00-1614, 00-1616, 00-1618, 00-1620 y 00-1622. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 58 proyectos de acuerdo de no admisión, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los 58 acuerdos de no admisión. Instruyo a la secretaria ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/36SO-2025/87, consecutivamente el mismo con la terminación 144. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de conclusión. Muchas gracias. Le pido de favor al licenciado Jiménez Alquicira dé cuenta a este pleno del presente punto.
Doy cuenta de un proyecto de acuerdo de conclusión, el cual es emitido por la ponencia número 3. 00-1381-2024 en contra del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. Asunto debidamente analizado y discutido previamente. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de un proyecto de acuerdo de conclusión, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes de este Pleno el acuerdo de conclusión mencionado. Instruyo a la secretaria ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/36SO-2025/145. Muchas gracias. Por favor, licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia, específicamente el 5.5.1, análisis y aprobación de 2 proyectos de acuerdo de cumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable Pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera. En mérito de lo anterior, le solicito a la licenciada Vivian Montiel someta a votación de este honorable Pleno dicha autorización. Su audio, está cerrado su audio. Una disculpa. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito amablemente al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable Pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Gracias, señor presidente. Con el permiso de usted y del Pleno, expongo para su análisis y aprobación 2 proyectos de acuerdo de cumplimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Por tal motivo, daré a conocer el número de expediente y la denominación del sujeto obligado. DIOP 093-2025. Sujeto obligado, la Secretaría de Salud. DIOP 100-2025 y su acumulado DIOP 101-2025. Sujeto obligado, Servicios de Salud de Morelos. Reiterando el sentido de la actuación, cumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le pido a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 2 proyectos de acuerdo de cumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los 2 acuerdos de cumplimiento de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIP/SP/36SO-2025/146, consecutivamente al mismo con la terminación 147. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto es el número 5.5.2, análisis y aprobación de dos proyectos de resolución de incumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Le solicito atentamente al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con gusto, señor presidente. Con el permiso del pleno, doy cuenta de dos análisis para su aprobación de resolución de incumplimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. A continuación, daré a conocer el número de expediente y el sujeto obligado. DIOT 126-2025. Sujeto obligado, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. DIOT 122-2025. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Reiterando, el sentido de la actuación es incumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de dos proyectos de resolución de incumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno las dos resoluciones de incumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIP/LCP/36SO-2025/148, consecutivamente al mismo con la terminación 149. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5.3, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. En consecuencia, le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Gracias, presidente. Con el permiso del pleno, expongo para su análisis y aprobación un proyecto de acuerdo de no admisión de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Mismo motivo, daré a conocer el número de expediente y la denominación del sujeto obligado. DIOT 119-2025. Sujeto obligado, Ayuntamiento de Tepoztlán. Reiterando, señor presidente, el sentido de la actuación es no admisión. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. En consecuencia, le solicito a la licenciada Montiel someta a votación el proyecto expuesto previamente. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo de no admisión de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2025. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIP/36SO-2025/150. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.6, asuntos de la coordinación de protección de datos personales, específicamente el 5.6.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación
del asunto correspondiente a la coordinación de protección de datos personales de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Jorge Armando Avilés Bernal. En mérito de lo anterior, solicito a la Secretaria Ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del Coordinador de Protección de Datos Personales de este instituto, por lo que solicito se sirva a levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito amablemente al licenciado Jorge Armando Avilés Bernal, en su carácter de coordinador de protección de datos personales de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionada, secretaria ejecutiva. Con su permiso y posterior a su análisis y discusión, esta coordinación de protección de datos personales pone a su aprobación la resolución definitiva dictada en el expediente de nomenclatura RRPDP, diagonal 008, diagonal 2025-1, promovida en contra del Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos. El sentido de la resolución, sobreseimiento. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de un proyecto de resolución definitiva, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la resolución definitiva en materia de datos personales. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 36SO-2025 diagonal 151. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el siguiente punto del orden del día, corresponde al número 6, asuntos administrativos. Sin embargo, le informo, comisionado presidente, que no se escribieron asuntos en el presente punto del orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el 7.1, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Ertino Avilés Salvadera. Muchas gracias. Con su autorización de este honorable pleno, me gustaría informar a este pleno lo siguiente. El pasado 12 del mes y año en curso, a las 4:30 de la tarde, se llevó a cabo la asistencia dentro del Comité Consultivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos a una reunión más vinculada a la 8ª sesión ordinaria de este comité, asistiendo para tal efecto el licenciado Pedro Antonio Montes Tafoya, coordinador de socialización. Dentro de esta reunión, me permito informar, se presentaron, analizaron y discutieron las últimas medidas de protección instauradas específicamente para 11 expedientes, a efecto de ratificar, modificar o, en su caso, revocar dichas medidas que corresponden a personas beneficiarias de este mecanismo. Por otra parte, también me permito informar que el pasado 16 del mes y año en curso, a las 10 horas, se llevó a cabo la asistencia a la sesión solemne de Cabildo en el marco del 156 aniversario de la Declaración de Cuernavaca como capital constitucional del Estado de Morelos. En esta ceremonia se aprovechó la oportunidad para entregar el galardón en grado de distinción de honor Venera Cuernavaca 2025, contando además con la participación y presencia de la licenciada Mayra Magali Rodríguez Torres, secretaria técnica de este instituto. Se llevó a cabo dicho evento en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en la que se reconoció a personalidades destacadas en diversos ámbitos que han contribuido al crecimiento y prestigio de nuestra ciudad capital. Es cuanto. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar dentro de este tema de asuntos de carácter general.
Le pido de favor a la licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo al comisionado presidente que ya no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 36ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, específicamente siendo las 10:59 del día de la fecha. Agradezco a todas y a todos su presencia. Muchas gracias, que tengan una bendecida mañana y un saludo afectuoso. Hasta pronto, buen día. Muy buen día, comisionados.